¿Qué es y qué no es un trastorno adictivo? Si la pregunta merece la pena es porque la respuesta, por supuesto, cualquier respuesta que queramos dar no es definitiva. Y voy a intentar aplicar esto a la diferencia y similitudes entre trastorno por juego de azar y el uso problemático de videojuegos, pero en realidad mucho de lo que diga también se aplica o se puede decir de otras posibles adicciones sin sustancia. Los puntos clave de mi charla, voy a empezar adelantando las ideas fundamentales, es que yo creo que es importante hacer una mejor definición del concepto de adicción del que tenemos hasta ahora, ¿vale? Porque ahora la definición del concepto de adicción, o al menos la más usual, en la que se basa en los criterios diagnósticos del DSM. Mi experiencia, digamos, mi carrera en la psicología básica, lo que me ha llevado es a la impresión de que esa definición de adicción es excesivamente superficial y nos dice muy poco sobre las causas que acaban llevando a que a una persona tenga problemas con un determinado comportamiento o acabe perdiendo el control de una determinada actividad. Sorprendentemente, y bueno, quizá hay mucha gente, no, quizá seguro, hay mucha gente que no está del todo de acuerdo de esto, la evidencia que hay sobre la capacidad adictiva de los videojuegos es bastante inconcluyente. Claro, aquí el kit de la cuestión está en qué definimos, en qué entendemos por capacidad adictiva, porque una de las ideas fundamentales que voy a mantener es que el hecho de que una actividad pueda ser problemática no es equivalente a decir que esa actividad es adictiva. Una actividad puede ser problemática o incluso patológica sin que de ella podamos decir que es estrictamente adictiva, al menos si tenemos una definición de adicción lo suficientemente restrictiva como para poder saber algo de sus causas. Lo que sí estoy seguro es que esa definición más precisa y más basada en los procesos subyacentes y en la etiología de las conductas adictivas nos dan claves importantes sobre cómo tratar y cómo prevenir esos problemas, independientemente de qué etiqueta le ponemos, y de la importancia de no hacer un salto precipitado hacia paralelismos que probablemente estén injustificados y que seguramente sean perjudiciales. Al menos eso es lo que voy a intentar demostrar a lo largo de mi charla. Bien, dicho eso, a mí siempre esta cita la utilizo mucho, me gusta mucho empezar un poco desde el punto de vista subjetivo de la experiencia de las personas que sufren una adicción y digamos, lo que siente una persona que sufre un trastorno adictivo se parece bastante a esto que decía William James en 1890, hace ya bastante tiempo. Hallándose un barril de ron en una esquina de la habitación y un cañón lanzando balas entre el barril y yo, no podría resistirme a pasar por delante del cañón, ¿no? Bastante ilustrativo. Una cita parecida aparece en El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Dice, no tenía tiempo de preguntarme por qué ni en cuánto tiempo había de ganar, ni qué cálculos nuevos habían nacido en aquel cerebro siempre activo. Por el momento tenía otra cosa que hacer. Era preciso encaminarse a la ruleta. Y he puesto estas dos citas porque estas dos citas reflejan muy bien ese elemento de imperiosidad, ¿no? Ese elemento de que sentirse forzado a algo sin tener un motivo racional para ello, ¿no? O sabiendo que las consecuencias de esa acción, las consecuencias negativas superan a las consecuencias positivas, ¿no? Bien, desde el punto de vista subjetivo, estas citas reflejan muy bien lo que se entiende por compulsividad. Y la compulsividad en trastornos adictivos va a ser el concepto clave de lo que queda de charla. Y el caso es que antes de ser compulsiva, ahora después pasaremos a definir qué es compulsividad o a intentarlo por lo menos, toda conducta adictiva ha sido antes una conducta utilitaria. Es decir, el proceso adictivo, como su propio nombre indica, es un proceso por el cual una conducta que originalmente está orientada a la consecución de una meta, un reforzador, ya sea positivo o negativo, acaba convirtiéndose en compulsiva, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, con la crisis de los opiáceos, pues muchas de las personas que ahora son adictas a esas sustancias empezaron utilizando esas sustancias simplemente para calmar el dolor, ¿no? Inicialmente el objeto y la meta de esa conducta era calmar el dolor y poco a poco se fue convirtiendo en una conducta cuyo objetivo ya no era calmar el dolor, sino que tiene más que ver con la naturaleza compulsiva de esa acción. Con el juego patológico ocurre algo parecido, es decir, todas las personas que empiezan a jugar, bueno, por razones muy diversas, ¿no? Por motivadores de tipo social, por motivadores de tipo económico,
por la simple excitación de jugar, por su vinculación a modelos de éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Esa conducta inicialmente dirigida hacia la consecución de un reforzador y, por tanto, guiada hacia una meta, se acaba convirtiendo en una conducta de la cual perdemos el control. Bien, en el caso de las drogas de abuso, ¿dónde están esos reforzadores, ¿no? ¿Dónde están esas metas que inicialmente vamos persiguiendo y que al final nos acaban repitiendo, hacer repetir esa conducta el número suficiente de veces como para que esa actividad se convierta en problemática o adictiva? Pues, lógicamente, primero están los efectos psicoactivos. Es decir, hay sustancias que tienen efectos psicoactivos distintos. Algunas son alucinatorias, otras producen euforia, otras producen placer, otras calman el dolor. Es decir, hay diversos efectos directos, inmediatos prácticamente, la mayoría de ellas, que tienen valor reforzante. Aparte de ese refuerzo directo, ese propio efecto psicoactivo que produce la sustancia, también hay reforzadores indirectos, que tienen que ver, por ejemplo, como decía antes, con el contacto social, con la regulación emocional, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, sustancias que son muy poco reforzantes en términos directos, por ejemplo, la nicotina, fumar, inicialmente es muy poco reforzante en términos de efectos psicoactivos. Sin embargo, el reforzamiento de fumar tiene más que ver probablemente con la propia imagen, con el contexto social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego, aparte de estos motivos instrumentales, aparte de estas metas más o menos fáciles de identificar con un simple análisis funcional que se haga de la conducta, existen también los efectos adictivos propiamente dichos, ¿no? Que serían esos efectos adictivos que hacen que la exposición al agente adictivo haga que progresivamente vayamos perdiendo el control de la conducta y que, por tanto, esa conducta se convierta en una conducta compulsiva. Y en el caso de las sustancias de abuso, por ejemplo, esta es la estructura química de la efedrina. En el caso de las sustancias de abuso, los efectos adictivos tienen que ver con la propia naturaleza bioquímica de la sustancia, ¿no? Entonces, está claro que hay sustancias que tienen una mayor capacidad o una menor capacidad adictiva en función de sus efectos psicobiológicos. Hay sustancias, por ejemplo, como la nicotina, de nuevo, que son muy adictivas sin tener un efecto psicoactivo potente, y hay otras, sin embargo, que tienen efectos psicoactivos muy potentes y, sin embargo, tienen una capacidad adictiva menor. Por tanto, esa capacidad para generar compulsividad en gran medida se puede disociar de los efectos directamente reforzantes de esa sustancia. En el caso del juego de azar, de nuevo, tenemos motivos instrumentales fácilmente identificables. En el caso del juego de azar, por ejemplo, hay gente que busca la sensación de inmersión, la disociación, la activación o el arousal que provoca la propia actividad de juego. Hay expectativas derivadas o indirectas que pueden ser monetarias, sociales, etcétera, etcétera. Y en este caso, los efectos adictivos están razonablemente bien estudiados y tienen sobre todo que ver con las características estructurales, de lo que llamamos las características estructurales del juego de azar, que sobre todo tienen que ver con la forma que tiene el programa de reforzamiento al cual está sometido la administración de los reforzadores, ¿no? Es decir, sabemos que el programa de reforzamiento propio de los dispositivos de juego de azar es un reforzamiento intermitente y, más concretamente, un tipo de programa que se llama un programa de razón aleatoria, ¿no? El programa de razón aleatoria tiene algunas características que lo hacen particularmente propenso a generar conductas compulsivas. Lo importante aquí es que, al igual que ocurría con las sustancias de abuso, esas propiedades estructurales convierten al juego de azar en un agente adictivo. Es decir, parte de la causalidad del problema tenemos que situarla en la propia naturaleza del agente adictivo, lo cual tiene consecuencias en términos de prevención y en términos de política de salud pública, tiene consecuencias muy importantes, porque lo que estamos diciendo es que parte del problema se genera en el mismo producto, ¿vale? Y esto no es baladí desde el punto de vista de la prevención y de la política de salud pública, como hemos visto ahora con el cambio de regulación en relación al juego de azar. ¿De acuerdo? Si queréis, adelante podemos discutir esto con un poquito más de detalle, ¿no? Bien, esas características estructurales, por ejemplo, en una máquina tragaperras, tienen que ver con el mapeo que se hace desde el generador de números aleatorios que hay dentro de la máquina a los distintos símbolos que aparecen en las ruedas de la máquina, ¿no? Es decir, eso está muy cuidadosamente diseñado para que la forma en la que se administra el reforzador tenga esa capacidad de generar compulsividad, tenga esa capacidad adictiva. Además, estas propiedades estructurales estas características estructurales se han ido refinando con el tiempo y resulta, de hecho, interesante ver cómo han ido cambiando las características de los dispositivos de azar desde los años 40 o 50 del siglo pasado hasta ahora,
y cómo poco a poco se han ido haciendo más eficaces para aquello que están pensadas, precisamente para generar efectos adictivos. Y en el caso de los videojuegos, es evidente que también tenemos efectos psicoactivos, ¿no? De hecho, algunos de ellos bastante parecidos a los efectos psicoactivos. Estoy hablando aquí utilizando el término psicoactivo de forma un poco liberal, pero creo que se entiende, ¿no? También generan inmersión, disociación, activación, es decir, generan una serie de efectos psicológicos que en algunos casos se parecen a los del juego de azar. Hay también unas expectativas derivadas indirectas que tienen que ver también, por ejemplo, con la identificación con un determinado avatar, con el logro o con la capacidad competitiva que seas capaz de adquirir con el propio juego. Es decir, hay una serie de reforzadores indirectos y lo que nos quedaría ver es si efectivamente hay características estructurales de los videojuegos que nos permitan decir lo mismo que decíamos del juego de azar. Es decir, que parte de la causalidad de que esa conducta pudiera acabar convirtiéndose en una conducta compulsiva se debe precisamente a esas propiedades estructurales del videojuego. Es decir, si tiene o no tiene capacidad de generar efectos adictivos, ¿no? Aquí, sorprendentemente, a pesar de lo mucho que se ha dicho de la heroína digital y de las muchas exageraciones que se han hecho sobre los efectos potencialmente adictivos o nocivos de los videojuegos, lo cierto es que cuando nos vamos a la evidencia no es particularmente convincente. ¿De acuerdo? Es decir, esta revisión de 2017, por ejemplo, de esta revisión he extraído dos citas, ¿no? La primera es sobre las propiedades estructurales del videojuego y se ha visto que las propiedades estructurales del videojuego que están asociadas a una mayor probabilidad de sufrir problemas con los videojuegos son bastante distintas a las que encontramos en los dispositivos de juego de azar. Y tienen sobre todo que ver con la consecución de metas, con el logro de metas dentro del propio juego, ¿vale? Entonces, parece que, por lo pronto, las características estructurales que están asociadas al hecho de desarrollar problemas con el videojuego son bastante distintas. No vamos a entrar ahora mismo en los detalles, pero son bastante distintas. Y la queja permanente cuando se intenta hacer una revisión de este tema está reflejada en la segunda cita, y es que realmente hay muy poca investigación sobre esas características estructurales de los videojuegos que nos permitirían identificar qué es problemático en el videojuego. Es decir, más allá de lo que se ha hecho últimamente, por ejemplo, con el tema de las loot boxes o con algunas otras características un poquito más específicas, realmente en el campo del estudio sobre los videojuegos hay poca evidencia de calidad sobre su capacidad adictiva en este sentido en el que lo estoy utilizando yo en esta charla. ¿De acuerdo? Por tanto, por resumir un poco la idea principal de lo que llevo dicho, yo entiendo que si queremos hacer una definición restrictiva de compulsividad, perdón, de adicción, tenemos que incorporar el concepto de compulsividad, ¿vale? En el sentido en el que he venido diciendo hasta ahora. Segundo, el hecho de que una actividad sea compulsiva o que una conducta compulsiva no es la única razón por la que puede resultar problemática. Otra de las cosas muy importantes que sí nos muestra la evidencia disponible es que incluso cuando una conducta no es compulsiva, una conducta sigue siendo una conducta esencialmente instrumental y dirigida a la meta, también puede convertirse en una conducta problemática cuando esa meta o esa actividad adquiere una importancia o una saliencia desproporcional, ¿vale? Y ahora veremos por qué razones una actividad se acaba convirtiendo en una actividad muy importante sin necesidad de ser compulsiva o de ser caracterizada como compulsiva. Por tanto, primera idea que me gustaría, digamos, resaltar como idea intermedia a mantener en mente porque es particularmente importante. Es muy importante ser capaz de separar la naturaleza problemática de una actividad, potencialmente problemática, de su capacidad adictiva, ¿vale? Es decir, no por el hecho de ser problemática necesariamente tenemos que ponerle la etiqueta de adicción, ¿vale? Lo cual también nos lleva a reconocer que una actividad puede ser un problema independientemente de que le pongamos o no le pongamos una etiqueta. Es decir, el hecho de ponerle la etiqueta de adictiva no implica necesariamente minusvalorar la importancia del problema. Y es evidente que hay una demanda social de intervención y de prevención porque hay personas que tienen problemas con los videojuegos y hay personas que tienen problemas con el juego, con las redes sociales, por ejemplo. Tenemos que partir de la base de que si hay una demanda social y hay una alarma social, en parte es porque hay un problema. Donde hay que hilar un poquito más fino es a la hora de
clasificar ese comportamiento, porque clasificar el comportamiento tiene consecuencias desde el punto de vista del tratamiento, de la prevención y de las políticas de salud pública, como intentaré demostrar un poquito más adelante. Bien, por tanto, si la compulsividad es tan importante, claro, nos queda, a lo mejor solamente lo que hemos hecho hasta ahora es darle la patada a la lata y porque todavía nos queda definir qué es eso de conducta compulsiva, cómo se define, en qué momento una conducta problemática podemos definirla como compulsiva. Por tanto, tenemos que intentar operacionalizar el concepto de compulsividad, tenemos que ver si estamos utilizando ese término de forma adecuada o no. Vamos a intentar ver si podemos aplicar lo que una definición más o menos unívoca de compulsividad, si la podemos aplicar o no a trastornos adictivos sin sustancia, y vamos a ver en qué medida una conducta excesiva o disregulada puede ser problemática sin necesidad de cumplir ese criterio de compulsividad, ¿no? Por tanto, esa pregunta general de qué es una conducta compulsiva o cuándo una conducta disregulada podría considerarse compulsiva, la intento subdividir en estas tres preguntas que son un poquito más fáciles de responder que esa pregunta general. Así que vamos por la primera, ¿no? ¿Y cómo se define o cómo se identifica y se operacionaliza la compulsividad? Pues bien, la definición de la que yo parto es una razonablemente genérica, pero al mismo tiempo lo suficientemente específica como para incluir algunos ingredientes que yo creo que son importantes. Bien, esta definición viene de un trabajo de un conjunto muy largo de autores. Fue un trabajo, una revisión Delphi, coordinada por Murat Yücel, que trabaja en Australia, en una universidad australiana. Y básicamente la metodología Delphi lo que hace es una metodología de consenso, donde los autores en trastornos adictivos o algunos de los autores en trastornos adictivos más importantes del mundo se reunieron para decidir cuáles son las dimensiones transdiagnósticas esenciales para entender el concepto de adicción. Bien, y cuando llegaron al concepto de compulsividad, la definición que finalmente, de consenso a la que finalmente llegaron, es que una conducta compulsiva es una conducta repetitiva o estereotipada asociada a una expectativa negativa que se acompaña de la experiencia de sentirse forzado o impelido a actuar a pesar de las consecuencias negativas, ¿vale? Pero esta definición ya es un poco más técnica que aquella cita de William James o de Fyodor Dostoyevsky de las que os presentaba al principio, pero realmente la correspondencia es bastante exacta, ¿no? Y se corresponde bastante bien con la experiencia subjetiva de quien padece una adicción y de por qué no es capaz de controlar esa conducta. Bien, desde el punto de vista básico, ya digo que a mí yo siempre he intentado conservar mis orígenes, ¿no? Mi formación es fundamentalmente experimental y básica, así que he intentado siempre hacer esa traslación hacia la aplicada. Los modelos animales de adicción son para definir ese proceso a través, en virtud del cual una conducta orientada hacia una meta acaba convirtiéndose en una conducta compulsiva definida de esa manera, está bastante bien estudiado, bastante bien definido. Ahí el grupo más importante en este sentido es el grupo de Trevor Robbins, que, bueno, tiene varios modelos animales de conducta adictiva. Este en concreto es un modelo de autoadministración de cocaína, en el que básicamente lo que se hace es la rata pulsando una palanca, pulsar esa palanca le da acceso a una segunda palanca que le permite autoadministrarse cocaína. Entonces, la primera palanca sería una conducta de seeking o búsqueda, la segunda palanca sería una conducta de consumación. Aquí lo importante es que en esa conducta de seeking, cuando la rata presiona por primera vez la palanca, sufre una fuerte descarga eléctrica. Bien, cuando la rata ya se la considera un animal, un organismo adicto a la cocaína, básicamente la intensidad de la descarga eléctrica es indiferente porque el animal sigue intentando el acceso a la sustancia adictiva a pesar de la descarga eléctrica. Por tanto, esa insensibilidad al castigo, esa insensibilidad a la descarga eléctrica es lo que define esa conducta como compulsiva. Bien, aquí es importante, no solo porque es una operacionalización experimental de lo que entendemos por adicción en un modelo animal, es importante también porque nos permite estudiar cuáles son los procesos psicobiológicos de cambio que hay subyacentes. Lo cual quiere decir que sin meterme en ellos, sin meterme en los cambios cerebrales que ocurren con la autoadministración repetida de cocaína en este caso, pues sí nos permite ver qué cambios van ocurriendo, sobre todo en la conectividad cerebral, la conectividad entre el estriado y el prefrontal fundamentalmente, que
correlaciona con esa transición de una conducta orientada hacia una meta, hacia una conducta compulsiva definida de esta manera, como insensibilidad a las consecuencias negativas de la conducta problemática o de la conducta adictiva. Y obviamente, esto no lo podemos hacer con seres humanos, así que vamos a tener que idear alguna otra forma de definir compulsividad, partiendo de esta base, pero de definir qué entendemos por compulsividad cuando estamos hablando de conductas problemáticas en seres humanos. Aquí tenemos un trabajo que estoy presentando, está en preparación, pero está en una fase ya muy avanzada, en la cual hemos intentado identificar qué es compulsividad en escalas, en instrumentos de medida de adicciones comportamentales, con la idea de intentar extraer de ahí cómo se entiende compulsividad en el caso de seres humanos y en el caso de conductas potencialmente adictivas. Así que hicimos una primera selección de todos los artículos que encontramos donde había escalas de craving o de severidad en adicciones y sustancias. Encontramos un total de 390 artículos. De ahí extrajimos 97 escalas distintas que de una forma u otra son sensibles a esa definición de compulsividad que he hablado antes, de la revisión Delphi de Yücel y colaboradores, o sea, total de 97 escalas que al menos tienen un ítem que podemos identificar como un ítem de conducta compulsiva. Extrajimos todos los ítems de esas 97 y analizamos el contenido para ver en qué sentido esos ítems se referían al concepto de compulsividad, con la idea de encontrar todas las operacionalizaciones concretas distintas del concepto de compulsividad que se encuentran en las herramientas que ya están disponibles para la medida de adicciones comportamentales en seres humanos, ¿vale? Entonces encontramos 6 tipos de operacionalizaciones de compulsividad. La primera es el deseo o impulso irrefrenable, ¿vale? Lo que normalmente se entiende como craving. En ocasiones el deseo de jugar me domina, ¿no? Ese sería un ejemplo de esa primera operacionalización de compulsividad. El segundo que encontramos es ligeramente distinto y tiene que ver con el hecho de no poder parar de hacer algo cuando ya has empezado, ¿vale? Cuando juego, lo hago hasta que ya no puedo más. Aquí el juego lo podemos entender como juego de azar o como videojuego. Está redactado de forma intencionadamente ambigua. Y en esa segunda definición de compulsividad, operacionalización de compulsividad, se correspondería con la continuación de la actividad con mayor o intensidad o duración de la deseada inicialmente e incapacidad para parar una vez que ya ha comenzado. Y en la tercera que nos encontramos se corresponde bastante bien con esos experimentos de los que he hablado antes del grupo de Trevor Robbins, ¿no? Es insensibilidad de la conducta al castigo y conciencia de las consecuencias negativas de la actividad, ¿vale? Aquí a mí me gusta citar siempre un artículo que hay por ahí en un blog, un investigador que se llama Ollán Iturbide, y que tiene en un blog por ahí bastante oscuro, bastante perdido, tiene un artículo que se llama A los yonkis no nos gusta drogar, ¿vale? Y que refleja precisamente esto, ¿no? Es decir, que lo que te lleva a consumir no es tanto el placer que te pueda deparar esa actividad, sino que incluso tú sabes que las consecuencias derivadas de esa actividad son negativas, ¿no? Por tanto, la inmensa mayoría de las personas que se definen como adictas tienen conciencia de que su adicción les trae problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy consciente de que jugar tiene efectos negativos persistentes en mi vida familiar, social, profesional o psicológica. Juego incluso cuando estoy enfermo a partir de sentir incomodidad física importante. Y en la siguiente operacionalización que encontramos tiene que ver más con el concepto de hábito o de automaticidad, con el hecho de hacer algo sin realmente tener un motivo evidente para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, no sabría decir por qué juego, simplemente lo hago. Lo típico que no estás haciendo nada, te saca el móvil del bolsillo y empieza a jugar, ¿no? Aquí no existen esas consecuencias negativas, pero sí existe un elemento de compulsividad en el sentido de automaticidad, ¿no? O de hábito, o de ausencia de un motivo instrumental para iniciar esa conducta. Siguiente operacionalización que encontramos. Fijaos que todas tienen algo en común, pero al mismo tiempo definen aspectos distintos de una conducta potencialmente problemática. Las reglas inflexibles, conductas estereotipadas o rituales relacionados con la completación de la actividad, la forma de realizarla. Y en el caso del juego de azar, esto sobre todo tiene que ver con conductas supersticiosas, con el hecho de tener que jugar siguiendo una determinada rutina, muy inflexible. En el caso de los videojuegos tiene que ver con el hecho de tener que cumplir unos requisitos para poder dejar de jugar. Y esto se observa mucho. Esto es muy importante en el caso de los videojuegos, ¿no? El hecho de no poder abandonar una sesión hasta que no has cumplido ciertos objetivos. Entonces,
aunque en los dos casos nos estamos refiriendo a reglas inflexibles, en el caso del juego de azar, en el caso de los videojuegos, esas reglas inflexibles se implementan de forma ligeramente distinta. Y por último, creo que esta es la última, sí. Y por último, estaría lo que se llama captura atencional o secuestro de recursos cognitivos, ¿vale? Ahí lo que estamos refiriéndonos al hecho de que cualquier cosa que tenga que ver con la actividad problemática inmediatamente secuestra tu atención, ¿vale? Por tanto, por una parte, determinados estímulos en el ambiente inmediatamente captan tu atención, aunque no quieras, ¿vale? Es decir, pues son especialmente salientes por el hecho de estar relacionados con la conducta problemática en cuestión. La persona que tiene problemas con el juego le presenta parafernalia propia de dispositivos de juego, inmediatamente eso despierta su atención. Y también tiene que ver con el hecho de que se esté continuamente pensando en algo, ¿vale? Es decir, mis pensamientos continuamente giran en torno al juego, incluso cuando no estoy jugando. Por tanto, fijaos que aquí estoy refiriéndome tanto al concepto de captura atencional como al concepto de interferencia, como al concepto de secuestros cognitivos, de forma indistinta, aunque en realidad también aquí se podría hilar un poquito más fino, ¿vale? Pero tampoco queríamos multiplicar el número de operacionalizaciones de compulsividad de forma indefinida. Bien, si ahora utilizamos esas definiciones y vamos viendo en qué medida cada una de esas operacionalizaciones está presente o no está presente tanto en el juego de azar como en los videojuegos, o los problemas con los videojuegos, lo que encontramos es que el solapamiento es bastante imperfecto, ¿vale? Es decir, la coincidencia está lejos de ser perfecta, ¿vale? Por ejemplo, el deseo e impulso irrefrenable de jugar en el trastorno por juego de azar es absolutamente evidente. Y cualquier persona que haya tenido alguna vez un trato con pacientes de trastorno por juego de azar sabe que el craving es tan importante como en el caso de abuso de sustancia. Y de hecho es la causa principal de recaída en el caso de personas que están en fase de rehabilitación de sus problemas con el juego de azar. En el trastorno por uso de videojuegos, aquí nos encontramos sobre todo con un problema de definición, de irnos un poco a lo que entendemos realmente por craving, ¿no? Los intentos que se han hecho por ver en qué medida, por ejemplo, la privación de videojuegos en personas que tienen problemas con videojuegos producen o no producen esos síntomas de craving, la verdad es que es bastante poco inconcluyente. Este trabajo en concreto, relativamente reciente, aquí digamos, la persona que es más que más ha investigado sobre este tema es Daniel King, también un investigador australiano. Lo que encontró sobre todo cuando se sometía a jugadores de videojuegos problemáticos a un periodo de privación, sobre todo lo que encontró es que se aburrían. O sea, realmente el síntoma más evidente de esa privación no era tanto un deseo intenso, absolutamente irrefrenable, como el que observamos, por ejemplo, en adicciones a sustancias, sino que tiene más que ver con una necesidad de estimulación mental y con una hipersensibilidad al aburrimiento, ¿vale? Por tanto, la coincidencia entre el craving tal cual se está utilizando en el ámbito de videojuegos y el craving tal cual se está utilizando en el ámbito del juego de azar y de las sustancias de abuso, tenemos que tener cuidado porque no es perfecto, ¿no? Esa coincidencia no es perfecta. Bien, respecto de la conducta de atracón, ¿no? De esa continuación de la actividad con una mayor intensidad o una mayor duración de la deseada. También el trastorno por juego de azar también es muy evidente y está presente prácticamente en todos los casos. En el trastorno por uso de videojuegos también está presente, pero se confunde fácilmente con otra de las definiciones que tenemos más adelante, que es con el deseo de completación. Es decir, parece que el impulso de continuar la actividad una vez que ya estás dentro de esa actividad, en el caso de los videojuegos, no es tan automática, tiene más que ver con el hecho de ir alcanzando metas intermedias durante el propio desarrollo del juego. Y de hecho eso sí se aprovecha industrialmente, ¿no? Esa necesidad de completación se aprovecha industrialmente. Pero tampoco hay una coincidencia perfecta con lo que tendemos como conducta de atracón en el caso del juego de azar o de las sustancias de abuso, ¿vale? En el caso de la insensibilidad de la conducta al castigo, nos pasa de nuevo algo parecido. También hay una coincidencia imperfecta. De nuevo, el trastorno por juego de azar es muy evidente, ¿no? De hecho, en casos muy, muy extremos, pues hay incluso algunas personas que tienen problemas muy severos con el juego de azar acaban adquiriendo deudas absolutamente irresolubles, acaban cometiendo negligencia en sus tareas familiares, en sus tareas como padres, etcétera, etcétera. En el caso del trastorno por uso de videojuegos, esa conciencia del problema normalmente es menos. Y hay una mayor ambivalencia, ¿no? Es decir, la gente que hayáis tenido experiencia directa con chicos, chicas,
que hayan tenido problemas con los videojuegos, habréis probablemente encontrado un cierto grado de ambivalencia sobre si realmente tienen o no tienen un problema, no tienen una conciencia tan clara de las consecuencias negativas de su conducta. En el caso de hábito o automaticidad, sobre todo en el caso del juego de azar, lo que hay una muy fuerte dependencia del contextual, del craving, de la aparición del craving. Y luego los jugadores suelen hablar de jugar en piloto automático o de estar en zona, que parece que sí se corresponde en parte con esa definición de automaticidad. En el caso del trastorno por uso de videojuegos, parece que sí hay una cierta dependencia estimular y una cierta automaticidad en ciertos tipos de juegos, ¿vale? Por ejemplo, los juegos móviles a los cuales tienes permanentemente acceso y de repente, sin darte cuenta, te pones a jugar, ¿no? Una conducta parcialmente o aparentemente parcialmente automática, ¿no? Por tanto, de nuevo, hay un criterio que está presente en los dos casos, pero la coincidencia tampoco es perfecta, ¿vale? Y por último, las reglas inflexibles, estereotipadas, los rituales relacionados con la completación de la actividad, la forma de realizarla, sí que tienen una importancia fundamental en el caso del trastorno por uso por videojuegos y sí es muy característico del trastorno por uso de videojuegos, pero en el caso de jugadores solo se da en algunos tipos de jugadores, ¿vale? Que son aquellos que son particularmente propensos a manifestar conductas supersticiosas, ¿vale? Por tanto, aquí el desequilibrio o la falta de solapamiento, en este caso, es en favor del trastorno por uso de videojuegos, ¿vale? Por tanto, me quedaba uno, perdón. La captura atencional, por último, o secuestro de recursos cognitivos, en el caso del trastorno por juego de azar, parece que está muy asociado al craving y a la rumiación de las pérdidas, y sin embargo, en el caso del trastorno por uso de videojuegos, tiene mucho más que ver con la sobrevaloración de la actividad y también con lo que se llama el fear of missing out, ¿no? El miedo de estar perdiéndote algo, ¿vale? Que este sí que está muy vinculado al hecho de que las personas que tienen problemas con el uso de videojuegos gasten mucho tiempo y muchos recursos pensando en los videojuegos. Bien, he ido rápidamente, lógicamente podría detallar mucho más de esto, pero no quiero perder todo el tiempo de la charla en entrar en detalles que son tangenciales. Digamos, la conclusión de todo el argumento que he intentado hacer en este punto, en el cual estoy intentando resolver si podemos hablar de compulsividad en trastornos adictivos sin sustancia, es que en el caso del trastorno por juego de azar, el elemento compulsivo está claramente presente y es claramente identificable y está directamente vinculado con los problemas que causan esa actividad. Sin embargo, cuando intentamos establecer un paralelismo en lo relativo a conducta compulsiva entre trastorno por juego de azar y trastorno por videojuegos, lo que vemos es que el solapamiento es solamente parcial, ¿vale? No hay una identidad perfecta entre lo que entendemos por compulsividad en un caso y otro, porque sus componentes son aparentemente, al menos parcialmente distintos. Y en el caso del trastorno por uso de videojuegos, sí que es mucho más fácil identificar motivos instrumentales relacionados con la propia actividad. Es decir, sí que siguen siendo mucho más evidentes esos motivos instrumentales, tanto indirectos como directos, de los que hablaba al principio, ¿no? No se ve tan claramente esa disociación de las metas instrumentales, no se aplica tan claramente eso que dice Ollán Iturbide de a los yonkis no nos gusta drogarnos, ¿vale? Es decir, las personas que tienen problemas con actividades digitales como los videojuegos no separan tan claramente sus problemas de la razón por la cual juegan, ¿no? Y no es más fácil identificar motivos instrumentales, intencionales o conscientes que estarían detrás de por qué esa persona tiene problemas con esa actividad, ¿vale? Por tanto, esta sería la segunda idea intermedia. De las tres que voy a presentar, esta sería la segunda idea intermedia que yo creo que es importante mantener en mente. Bien, no me voy a detener tampoco mucho más en los estudios que tienen que ver con los motivos para jugar en personas que tienen problemas con los videojuegos, pero en lo que sí coincide la evidencia disponible es que efectivamente los motivos declarativos para jugar, en el caso de los videojuegos, tienen un peso muy importante en por qué esa conducta acaba provocando problemas. Entonces, por ejemplo, este es un simple ejemplo de los muchos estudios que hay al respecto. Lo he seleccionado porque utiliza una muestra particularmente grande de 13.000 jugadores de videojuegos, donde lo que se ve que los motivos instrumentales para jugar son el mejor predictor que hay, incluso más que el tiempo de juego, más que el propio tiempo de juego, a la hora de predecir las consecuencias de jugar a videojuegos sobre la salud mental. O sea, los motivos son más importantes que el tiempo de juego. Aquí hay otro estudio, también, digamos, seleccionado de forma arbitraria por mi parte, no es que sea más importante, pero sí es ilustrativo,
en este trabajo de este mismo año, lo que se pretendía ver es la relación que existe entre variables de personalidad y los síntomas de trastorno por juego, por uso de videojuegos, uso problemático de videojuegos, perdón, me he saltado. Y lo que se veía era precisamente el factor, el efecto mediacional que tienen los motivos, en este caso la sociabilidad, el escape, la competición, el afrontamiento, el desarrollo de habilidades, la fantasía y los motivos recreativos a la hora de determinar la severidad de los síntomas del trastorno por uso de videojuegos. ¿Vale? Lo que se ve es que algunos de esos motivos, particularmente los motivos de escape, los motivos de afrontamiento, los motivos competitivos, están directamente relacionados con la severidad de la sintomatología del trastorno, ¿vale? No tanto, por ejemplo, los motivos puramente recreativos, sí tienen que ver con el tiempo de juego, pero no tienen que ver con la severidad del trastorno. De hecho, la relación entre los motivos recreativos y los síntomas del trastorno por abuso de videojuegos es negativa, ¿vale? Es decir, esos motivos de tener algo tendrían un efecto preventivo más que un efecto de riesgo. Vale, por tanto, estoy un poco llegando al kit de la cuestión, ¿no? y a la conclusión de mi charla. Ya hemos visto que, evidentemente, los efectos adictivos de una sustancia tienen que ver con el hecho de que esa conducta se disregule. Pero no solo los efectos adictivos, esos efectos psicoactivos y esas expectativas derivadas que tienen que ver con estos motivos de los que hablaba antes, también pueden ser una fuente de disregulación. Por tanto, el hecho de que finalmente acabemos observando en un jugador de videojuegos o una jugadora de videojuegos, acabemos observando un cierto deterioro vital y funcional a causa de esa disregulación, no necesariamente tiene por qué atribuirse a las propiedades estructurales del videojuego que generan compulsividad, ¿vale? El hecho de que ciertos motivos sean disfuncionales, ya veremos en qué sentido, tienen que ver también con la posibilidad de que esa conducta se disregule y que, por tanto, pueda acabar generando una alteración de la calidad de vida de esa persona. Bien, aquí voy a citar de nuevo a uno de los autores importantes en este campo, Kardeckel-Winter, que tiene un paper que a mí me parece particularmente interesante, que se llama Conceptualizando los desórdenes o trastornos por uso de Internet. Adicción o proceso de afrontamiento. Ahí lo que dice, esencialmente los videojuegos ofrecen algo que algunas personas quieren, pero que no pueden obtener de otra manera, y eso les mantiene jugando. Es dudoso que sea útil referirse a tal comportamiento como adictivo, aunque sí puede resultar problemático a largo plazo. Aquí es una cita que yo creo que resume bastante bien esa idea que presentaba antes de disociar la naturaleza problemática de una conducta de su naturaleza compulsiva o adictiva. Por tanto, la idea fundamental es que una conducta excesiva problemática, es decir, la disregulación del comportamiento puede deberse a que una conducta compulsiva ha acabado convirtiéndose en una conducta compulsiva en el sentido estricto, o bien porque esa actividad ha acabado sobrevalorándose y ensombreciendo otras actividades por la razón que sea, y de ahí, de esa sobrevaloración y de ese ensombrecimiento, es de lo que se deriva la posible alteración de la calidad de vida de esa persona. Y aquí he puesto dos ejemplos claramente de evidencia de conducta compulsiva en el caso del juego, del trastorno por juego de azar, que es la cita que tenéis a la izquierda, y de la importancia de los motivos y de las condiciones desadaptativas en el caso del trastorno por uso problemático de videojuegos, por uso de videojuegos, que es la cita que tenéis a la derecha. Bien, todo esto nos lleva a intentar plantearnos cómo prevenir los posibles problemas. Es decir, es importante que esto no se quede en una disquisición puramente teórica. Es decir, ¿quiere esto decir que el hecho de, de dudar si la etiqueta adictiva es la mejor para definir los problemas con el uso de videojuegos, que por ejemplo que la industria ya está libre de toda responsabilidad? Cierto es que no, ¿vale? Hace poco enviábamos una carta a la revista Addiction precisamente intentando insistir en esto. Es decir, al fin y al cabo, independientemente de la vulnerabilidad venga por el hecho de que el producto sea o no sea adictivo, el caso es que hay ciertos productos que pueden acabar provocando un daño, ¿vale? Por tanto, decíamos, como cualquier otro producto que atraiga un uso e ingresos masivos de una minoría de consumidores,
la industria tiene la responsabilidad de adoptar medidas que minimicen el daño y materialicen prácticas responsables, ¿vale? Por tanto, aunque existe discusión, y yo creo que aquí lo he reflejado de la mejor manera que he sabido, acerca de la conveniencia de definir el uso problemático de videojuegos como un trastorno mental, los posibles daños del uso de videojuegos en algunos usuarios son reconocidos incluso por personas que se oponen al reconocimiento de ese problema como trastorno mental, ¿vale? Es decir, eso no quiere decir que los videojuegos sean necesariamente inocuos y que la industria no tenga una responsabilidad en diseñar videojuegos que no aprovechen las vulnerabilidades de la gente, ¿vale? Entre esas características de los productos que pueden aprovechar esas vulnerabilidades, pues están los famosos loot boxes, que todo el mundo conoce, o que la mayoría de la gente conoce, y si no, ahora nos detenemos un poquito más en ellos, que, digamos, introducen características del juego de azar en los videojuegos y que sabemos que en algunos países directamente se han regulado, se han ilegalizado o se han regulado como si fuesen productos de juego de azar y no como videojuegos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en países como Bélgica, como Reino Unido, ese debate está abierto y ese debate se está abriendo ahora en España también porque hay, bueno, está en camino un proyecto de ley que pretende regular el uso de loot boxes en videojuegos en nuestro mercado, en el mercado español, ¿de acuerdo? La idea que hay detrás de eso es que, de alguna forma, las loot boxes hacen que los videojuegos se parezcan más a los juegos de azar y que, por tanto, tengan un elemento que sí podría generar, un elemento estructural que sí podría generar, que sí podría tener capacidad adictiva en el sentido estricto, ¿vale? Está todavía sometido a discusión, pero, desde luego, ese es un tema ahora mismo importante, es un tema caliente. Hay otros mecanismos potencialmente problemáticos, como pueden ser, por ejemplo, se han citado el scroll infinito en las redes sociales, las metas móviles en algunos videojuegos, como el Fortnite, los sistemas de notificación parcialmente aleatorios en redes sociales también, o el uso de coleccionables, por ejemplo, los sobres FIFA, ¿no? Es decir, todos estos son elementos de los cuales se ha argumentado, con más o menos razón, se ha argumentado que pueden hacer aprovechamiento de las vulnerabilidades que tienen las personas con mayor riesgo de sufrir problemas con los videojuegos. Y que, por tanto, desde el punto de vista ético, de cara a la industria, desde el punto de vista ético, podrían ser potencialmente problemáticos. Bien, para concluir, cualquiera de las cosas que he dicho, porque he presentado muchas ideas y algunas veces de forma un poco intencionadamente deslavazada, cualquiera de esas cosas ahora puede ser objeto de debate. Pero por concluir y no alargarme demasiado más, mi queja principal es que ahora mismo el debate, por muy violento que esté siendo en algunas ocasiones, realmente ese debate terminológico sobre lo que es una adicción o no es una adicción está en gran medida vacío de contenido explicativo. Es decir, para realmente entender lo que es una adicción tenemos que referirnos a las causas que generan, las causas que hacen que una conducta, que perdamos el control de una determinada conducta o de una determinada actividad. ¿De acuerdo? Yo entiendo, y yo creo que esa es una línea prometedora, que la definición de la adicción como proceso de aprendizaje que posibilita la transición de una conducta utilitaria a una conducta compulsiva tiene una base experimental lo suficientemente sólida, sobre todo psicobiológica y de psicología del aprendizaje, como para servirnos precisamente de base para entender la etiología de los trastornos adictivos si hacemos una definición lo suficientemente restrictiva de lo mismo. ¿Qué falta? Falta hacer una traslación de esa evidencia experimental a adicciones comportamentales o a potenciales adicciones comportamentales, ¿vale? Porque sí es verdad que tenemos buena comunicación entre básica y aplicada en el ámbito del abuso de sustancias, pero no tenemos esa buena comunicación entre básica y aplicada en el caso de adicciones sin sustancias. Con lo cual, el problema es que los términos están muy desdibujados y algunas veces, lo que comentaba antes, ese debate puramente terminológico, puramente semántico, se enciende mucho porque al final ni siquiera estamos utilizando una terminología que nos permita entender. Yo creo que esta evidencia básica puede sentar la base para entender la etiología de las conductas adictivas, no solo en el campo de las adicciones a sustancias, sino también en el campo de las adicciones comportamentales. ¿De acuerdo? Por tanto, por el momento, la importancia de la compulsividad en esa naturaleza antiutilitaria del comportamiento adictivo es relativamente sólida, como decía, en los trastornos por uso de sustancias y por juego de azar, ¿vale? Ahí sí tenemos buenos modelos etiológicos que nos dicen por qué ciertos productos son adictivos y podemos poner parte de la causalidad del problema en el producto, tal cual decía antes. Sin embargo, esa evidencia de calidad respecto del resto de supuestas adicciones comportamentales y adicciones tecnológicas, incluyendo el uso de videojuegos, es bastante más pobre.
¿vale? Lo cual quiere decir que no haya ciertos intentos, pero esos intentos por el momento son más una llamada a la acción que el hecho de tener ahora mismo disponible esa evidencia, ¿vale? Bien, para mí, y con eso termino, esa pobreza etiológica tiene consecuencias prácticas importantes, ¿vale? Porque ¿a qué nos está llegando? Nos está llegando a que haya una traslación absolutamente ciega, de las estrategias terapéuticas y preventivas propias del abordaje de las adicciones a sustancias en casos en los que no tenemos garantía de que esas estrategias sean apropiadas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ya tenemos cierta experiencia, ya hay alguna revisión sistemática, algún metaanálisis, por ejemplo, que indica que la terapia cognitiva, la reestructuración cognitiva y el manejo de contingencias son bastante eficaces en el caso del trastorno por uso excesivo de videojuegos, ¿vale? Es decir, con los problemas con los videojuegos, lo cual cuadra bastante bien con la idea de que los problemas con el uso de videojuegos tienen más que ver con los motivos instrumentales que con la compulsividad. Por tanto, si lo que hacemos es simplemente, si esa estrategia en este caso aparentemente funciona razonablemente bien, si en vez de utilizar esos instrumentos que, según la evidencia de la que disponemos, todavía muy parcial, son prometedores, lo que hacemos es simplemente trasladar las estrategias que estamos utilizando desde el campo de las adicciones a sustancias, probablemente estamos errando el tiro, ¿vale? Por tanto, ahora si alguien quiere, podemos discutir un poco más qué estrategias preventivas y terapéuticas específicas parece que podrían ser más eficaces en un caso que en otro. Pero lo que está claro es que si hacemos una traslación ciega, probablemente estamos desperdiciando recursos en abordar un problema cuyo abordaje más eficaz no necesariamente tendría por qué ser ese. ¿Ok? Pues yo creo que con eso muchas gracias por vuestra atención. Creo que he dicho ya suficientes cosas. Me he alargado, de hecho, un poquito más de lo que habría debido alejarme. Permitidme solamente que termine agradeciendo la colaboración al Ministerio de Economía y Competitividad, que me financia a través de un proyecto competitivo, y sobre todo a Grajer, que es la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación, y a FAGER, que es la Federación Andaluza, y que siempre están dispuestos a echarme una mano en cualquier cosa que tenga que ver con este campo.